¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a su programa Jesús el Camino, la Verdad y la Vida. Y vamos a empezar este estudio en Primera de Timoteo, capítulo 5, es la parte 5 de este estudio, pero antes vamos a empezar vamos a recapitular muy rápidamente. Les recuerdo que es importante que todo leamos en contexto. Ahorita me estaba acordando en la tarde que estaba estudiando Timoteo el capítulo 5. Me acordé, creo que de dos versículos que mucha gente saca fuera de contexto, pero bueno, se lo explico al ratito. Lo importante es que leamos la palabra en contexto siempre. Ok, pues bueno, le recuerdo que Timoteo es un discípulo del apóstol Pablo, es un discípulo joven, se cree que entre los menor de 30 años, entre los 20 y 30 años, es un discípulo que Pablo amaba mucho y al que le escribió dos cartas. Él era, a pesar de su juventud, él era líder de la iglesia en Efeso. La misma, usted puede ver la carta de Efesios, bueno, es esa misma iglesia a la que digámoslo, a la que Timoteo, la que está como pastor encargado por mientras, ¿ok? Eh, Vamos a recordar que en Efesio apedrearon a Pablo y en Efesio acusaron a Pablo de ser una persona que estaba haciendo mucha revuelta. Ahí lo pueden ver ustedes. Estaba acordándome el libro, el capítulo de Hechos, creo que es el capítulo 19 de Hechos, déjenme nomás para confirmarlo ahorita. Hechos, sí, Pablo en Efesios, ustedes pueden ver, estudiar el capítulo 19 de Hechos y se van a dar cuenta pues de que la gente era una gente agnóstica. Siempre me gusta aclarar la palabra entre gnóstico y agnóstico. Gnóstico es cuando la persona no tiene conocimiento y agnóstico es cuando la persona tiene conocimiento, ¿ok? Entonces, este, perdón, al revés. Eh, Agnóstico es cuando la persona no tiene conocimiento y gnóstico es cuando la persona tiene conocimiento. Entonces, si usted puede estudiar la palabra en el libro de Hechos, Hechos 19, se va a dar cuenta que estas personas buscaban el conocimiento. Estas personas amaban tanto el conocimiento que dice que quemaron todos los libros de conocimientos ocultos. Ahí dice en el versículo eh, 18 del capítulo 19 de Hechos, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Qué libros quemaron? Esos libros donde circulaban el gnosticismo, es decir, el conocimiento superior. Y ellos decían que para conectarse con Dios tenían que tener un conocimiento superior. Entonces, pero bueno, la palabra de Dios nos enseña que todos esos conocimientos superiores supuestamente no son inspirados por el Espíritu Santo, sino que son demoníacos, ¿ok? Eso lo vemos ahí en el capítulo 4 que nos habló un poquito de eso. Pero bueno, el capítulo 1 de Timoteo, hay que recordar que exactamente Pablo le advierte a Timoteo eso. Le dice, Timoteo, cuídate de las falsas doctrinas y de las falsas enseñanzas porque hay muchas personas que no se quieren someter a la palabra de Dios y quieren enseñar su conocimiento gnóstico que tienen, es decir, su conocimiento oculto, pero ese conocimiento no es de Dios, sino diabólico, es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo en el capítulo 1, en la primera parte. En el capítulo 1, la segunda parte, Pablo dice, déjenme les cuento un poquito quién soy yo. Dice Pablo, yo fui un pecador, hice esto, aquello, lo otro, pero fui salvado por la gracia de Dios. Es decir, Pablo toca muy rápidamente y nos dice que no importa de dónde vengas, ni tu trasfondo de pecado, lo que importa es que conozcas la gracia que es en Cristo Jesús para salvación, ¿ok? Después en el capítulo 2, Pablo nos enseña unas instrucciones sobre la oración. Aquí siempre les digo a las personas, si Pablo deja instrucciones para la oración, ¿por qué no las seguimos? Yo siempre les he dicho esta analogía. Imagínate los que conocen un poquito de electricidad y las personas que no conozcan de electricidad, pues bueno, investiguen un poquito, pero bien sencillo.
Si tú tienes un aire acondicionado en tu casa, esos no trabajan con una corriente 110. ¿Cuál es la corriente 110? Bueno, la corriente 110 es donde conectas tu celular, donde los enchufes que hay en las casas, donde conectas la licuadora y todo eso. Es una corriente de bajo voltaje para que el voltaje fuerte no llegue, sino que llegue una cajita y la baje el voltaje y de ahí la distribuye a ese voltaje 110, ¿ok? Si yo quiero conectar mi aire acondicionado a ese voltaje, nunca va a prender el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado necesita un voltaje más alto, que es 220, ¿ok? Pero si yo pongo, vamos a suponer que ahora yo tengo conexiones de 220 y yo quiero poner mi celular a cargar en esa conexión de 220, ¿qué va a pasar? Me va a quemar el cargador o me va a quemar mi celular. ¿Por qué? Porque está recibiendo el doble de carga. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo que entender los principios de la electricidad para saber cómo funciona la electricidad. ¿Ok? Entonces yo puedo conectar el aire acondicionado en el 220 y yo puedo conectar mi celular en el 110. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene principios que no podemos quebrantar. Entonces, si el apóstol Pablo nos está diciendo instrucciones para la oración, ¿por qué nosotros no las seguimos? Y es lo que siempre les digo a los creyentes. Bueno, no me voy a meter tanto en el estudio porque eso lo vimos en la parte 2, ¿ok? Pero bueno, ahí voy a leer nomás el versículo 1. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, ¿ok? Ahí pueden buscar en mi canal de YouTube, pueden buscar la parte 2 o el capítulo 2 de Timoteo, 1 Timoteo, y ahí pueden ver un poquito ese estudio. Más adelante yo creo que también traigo en mi corazón hacer un estudio acerca de la oración que se llama El arte de orar, pero bueno, hasta ahorita no lo hemos podido sacar, espero pronto sacarlo. Y bueno, en el capítulo 3, Pablo nos habla y le dice a Timoteo, Timoteo, búscate hombres fieles para que lideren la iglesia. La palabra que viene ahí es obispos, pero en realidad los obispos no son, o los ancianos, no son más que personas maduros en Cristo Jesús que están llamados a los 5 ministerios, el de pastor, maestro, evangelista, profeta o apóstol, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo ahí, que búsquete personas que estén llamadas en esos ministerios y que puedan ser líderes de la iglesia o no líderes, perdón, encargados de la iglesia, ¿ok? Después, en la parte final del capítulo 3 nos dice requisitos de diáconos. ¿Qué son los diáconos? Los diáconos son los líderes intermedios, es decir, vamos a suponer, hay un pastor en una iglesia y ese pastor empieza a crecer tanto la iglesia que necesita poner a un líder de matrimonios, a un líder de jóvenes, a un líder de así. Bueno, esos son los diáconos. O un líder que le ayude en el sonido, un líder que le ayude en la limpieza, un líder que le ayude. ¿Sí me explico? Bueno, entonces esos diáconos también tienen que tener requisitos. Si usted alguna vez pensó en servir a la iglesia, es que yo no tengo el llamado. Sí, no se preocupe, hacer de los 5 ministerios, no se preocupe, usted puede ser un diácono, pero hay requisitos para ser diácono. A veces decimos, no, es que en esa iglesia son muy legalistas. No, no es que seas legalista. Tenemos que buscar y hacer líderes conforme a los requisitos que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra. ¿Está comprendiendo? Usted se tiene que convertir en diácono, en un líder de la iglesia. Usted tiene que convertirse en una persona confiable para el reino de Dios. Independientemente si usted quiere ser un líder o no en la iglesia, usted necesita convertirse en una persona confiable para Dios. Y si usted se convierte fielmente en una persona confiable para Dios y le dice a Dios, Dios, úsame, Dios lo empieza a usar y lo pone como líder dentro de la iglesia. No hay persona que no hay persona que no pueda ser buen líder si antes no es, eh, tiene una buena comunión con Dios. Yo conozco muchos pastores, conozco muchos cantantes cristianos y conozco mucha gente que está liderando la alabanza, cantando o pastores, pero no viven la palabra de Dios. Entonces, Adrián, ¿qué pasa ahí? ¿Se equivocó Dios? No, Dios no se equivoca. Se equivocó el hombre que lo puso a ese hombre en ese lugar. Yo he visto pastores que transfieren sus ministerios a sus hijos. No estoy diciendo que no se pueda transferir a sus hijos siempre y cuando Dios así lo ponga, pero bueno, he visto pastores que transfieren sus ministerios a otros amigos o etcétera, etcétera. Y eso que pasa hace que no cumplan el proceso de liderazgo. Yo siempre les he dicho y siempre se los voy a decir, todos aquí están
porque tienen hambre y sed de Dios, ¿ok? Somos cristianos, ¿ok? Le hemos dado nuestra... ¿Qué significa ser cristiano? Que le hemos dado nuestra vida a Cristo Jesús y le hemos dicho, Señor, te voy a seguir, ¿ok? Cuésteme lo que me cueste, cambia mi vida, ¿ok? Bueno, eso se llama ser cristiano, seguidor de Cristo Jesús. No es una religión, sino en mi propia voluntad, rendírsela todos los días a Dios para conocerlo más y caminar como Jesucristo aquí en la tierra, ¿ok? Bueno, si yo le estoy rindiendo mi voluntad a Dios todos los días, Dios me va a utilizar. ¿Por qué? Porque Dios quiere utilizar tu vida, porque tu vida, tú fuiste creada con un propósito. ¿Me explico? Y si tú fuiste creado con un propósito, ¿crees que tienes ese propósito, Dios? Entonces usted se tiene que convertir en ese liderazgo. Se da cuenta que esta palabra que nos dice en el capítulo 3 versículo 8, los diáconos, que en realidad son los líderes, son los requisitos que usted tiene que tomar para convertirse en la persona que Dios quiere que sea. No me importa en la posición que usted esté, no me importa si usted apenas tiene un día con Cristo Jesús o tiene 10 años, usted necesita convertirse en un líder para que Dios lo utilice. No un líder conforme al mundo, sino un líder de acuerdo a los requisitos de la palabra de Dios. ¿Ok? Pues bueno, en el capítulo 4 que vimos hace un par de semanas, la semana pasada, Pablo habla acerca de que en los últimos tiempos iba a haber una apostasía. ¿Qué significa una apostasía? Significa que iban a haber personas que se iban a introducir en el cristianismo y que en el cristianismo iban a desviar a las personas del camino correcto. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Hay muchas denominaciones en las cuales no son verdaderamente cristianas. Por eso tienen que tener cuidado a qué denominación van. Si tú vas a una denominación donde no se hable de Jesucristo, o vas a una iglesia donde no se hable de Jesucristo, no se predique de Jesucristo y no se enseñe la palabra de Dios, sal corriendo de esa iglesia, por favor. Tú no, si tú vas a una iglesia en donde solamente te dan discursos motivacionales, donde no se menciona a Jesucristo, pero se menciona el nombre de Dios, uno piensa que con mencionar el nombre de Dios ya basta. No, señores, la Biblia nos enseña que es en el nombre de Jesús que Dios recibe la honra y la gloria. Pastor, entonces Dios se molesta si le digo Dios. No, no se molesta. Dios es el mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas en una. Entonces, ¿cómo puede ser Dios tres personas en una? Bien sencillo. Así como el agua, cuando es líquida, cuando la convierto en vapor o la caliento, se convierte en vapor. Eso es la misma, pero otra forma. Cuando la congelo, la pongo en el refrigerador, se pone hielo, es la misma agua, pero es en otra materia. Es exactamente lo mismo. Vapor, líquido y hielo, ¿ok? Así es Dios, tres en uno. Pero Dios le ha dado toda la gloria a su Hijo Jesús, porque Jesucristo dijo, el Padre y yo recibimos una misma gloria, ¿ok? Pero solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Entonces, el capítulo 4 nos dice que hay personas que van a parecer buenas personas, que te van a enseñar a tener dominio propio, o sea, disciplina, pero no discipulado, ¿ok? Tengan cuidado porque si tú no aprendes a ser discípulo de Jesús, y tú aprendes disciplina hacia tu cuerpo y hacia tu mente, no es lo mismo. Pastor, ¿qué está diciendo? Exactamente, déjame te lo digo bien fácil. Adrián, ¿qué estás diciendo? Pues bueno, si tú tratas por tus propios medios dejar el pecado, si tú tratas por tus propios medios buscar dejar de hacer las cosas, eso no es discipulado, eso es disciplina, que tú te estás disciplinando y tarde o temprano tú vas a fallar porque es tus propias fuerzas. Entonces, pastor, ¿qué es el discipulado? El discipulado es tener una relación con Cristo a través de la palabra y yo estoy dejando que Él me enseñe y a través de sus enseñanzas que me empiezan a hablar a mi vida, viene una espada de doble filo y haz de cuenta que me dice Adrián, hay una encrucijada donde Dios me dice, Adrián, ¿vas a dejar ese pecado en tu vida o no? Pero Dios me está invitando a dejarlo. Yo no estoy probando con mis propias fuerzas. Yo lo leí en la palabra y caí en convicción que lo que estoy haciendo está mal. Entonces yo le digo a Dios, sí, Señor, voy a dejarme ese pecado y te quiero seguir, ¿ok? O voy a seguir adelante, ¿ok?
Eso es discipulado. Tú te estás discipulando a los pies de Jesús cuando lees la Biblia y oras y empiezas a hacer la palabra de Dios. Y es lo que nos está diciendo el capítulo 4, que tengamos mucho cuidado porque muchas personas nos van a querer apartar del discipulado para tener disciplina. Después, la parte final del capítulo 4 nos dice que aprendamos nosotros a tener disciplina. Pastor, pero no me dijo que no tenga disciplina. No, ten discipulado y a través del discipulado aplica la disciplina. ¿Sí me explico? Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esfuérzate en estudiar la palabra, disciplínate en ejercitar tu espíritu, es decir, métete más a estudiar la palabra de Dios, busca tiempo para estudiar la palabra. Y eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y ahora vamos a empezar el capítulo 5, que es donde nos quedamos la vez pasada. Así es que vamos a empezar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno y bello y podemos escucharte y podemos estar aquí junto a ti porque somos tus hijos. Dile, Padre, yo soy tu hijo amado. Quiero que me enseñes el día de hoy. Quiero que hables a mi corazón. Y no solamente que hables, sino quiero que me disipules. Te doy permiso, dile Espíritu Santo, para que quites en mi vida todo aquello que no es tuyo y pon en mi vida todo aquello que tú quieres para que yo me convierta en la persona que tú quieres, no en la que yo quiero. Sé que tú me amas y que estás conmigo. Ahora, Señor, te pido que me hables en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 5, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 5, ¿ok? Dice, aquí vamos a ver en el capítulo 5, Pablo le va a decir a Timoteo una serie de, digámoslo, de cuestiones que Timoteo de cómo debe tratar a las personas, ¿ok? Dice, no reprendas al anciano. Aquí, a diferencia de la palabra anciano del capítulo 5 al capítulo 3 que menciona la palabra anciano, es diferente. La palabra anciano del capítulo 3 se refiere a personas líderes que ejercen un ministerio maduras en Cristo Jesús. La palabra anciano en el capítulo 5 se refiere a un abuelito, ¿ok? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Una vez una persona me dijo, pastor, eh, yo batallo para ver a las mujeres. Yo soy una persona que es cristiana, me dijo, pastor, yo me acabo de convertir a Cristo hace como 3 4 años y batallo para ver a las mujeres, pues todavía con verlas bien, ¿verdad? Todavía dice, voy al gimnasio, voy a un lado y pues las veo con un poco de morbo y deseo sexual. Me dice, ¿qué consejo me das? ¿Cómo me puedes ayudar a dejar eso? ¿Ah? Y cuando me escriben también muchos jóvenes y personas, ¿cómo pueden dejar la pornografía? ¿Cómo pueden dejar eso? Tanto hombres como mujeres, ¿eh? Porque es de los dos como me escriben. Yo les digo siempre este verso. Ahorita refiriéndome a las mujeres o a los hombres, ahí dice, ve como hermanas con toda pureza. Si eres mujer y batallas con eso, ve como hermanos con toda pureza. Yo le platicaba a este joven y le dije, mira, yo una vez le dije a Dios, Dios, ayúdame a ver con mis ojos, perdón, con tus ojos, a las mujeres. Tú no las ves con morbo, tú las ves como las creaste. Y Dios me señaló este versículo. Fui a este versículo y yo tuve que entrenar mis ojos y mi mente. Y cada vez que veía una mujer y venía un pensamiento a mí, yo me volteaba y recordaba este versículo. La palabra de Dios dice que las vea como hermanas con toda pureza. Y le decía, Espíritu Santo, ayúdame. Y volteaba a ver otra vez a la mujer y ahora el Espíritu Santo que está dentro de mí, porque está dentro de nosotros, tenemos que entender eso. Somos cristianos sobrenaturales. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros me empieza a enseñar a ver las cosas diferentes y dejas de ver a la mujer con eso. Y entre más lo practiques y entre más busques la guía del Espíritu Santo y entre más cambias tu palabra, perdón, tu mente con esta palabra, más puedes ver a las mujeres de la manera que Dios las creó. Igual las mujeres pueden ver a los hombres de la manera que Dios los creó. ¿Cómo? Con toda pureza y como hermanos. ¿Me explico? Bueno, para todos aquellos que batallen en situaciones así, este versículo se lo recomiendo.
Ve a las jovencitas o a los jovencitos o a los hombres o a las mujeres como hermanos con toda pureza. Versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Aquí del versículo 3 a creo que por ahí del versículo 15 o 16 habla acerca de las viudas. Esto es bien importante porque en el perdón, en el Antiguo Testamento, en esas épocas, la viuda no tenía como hoy en día. Por ejemplo, si hoy en día una persona enviuda a los 60 años, lo más probable es que tenga un seguro de gastos médicos, lo más probable es que el gobierno le dé pensión o algo así de eso, ¿ah? Bueno, en aquel entonces no había pensiones, no había seguros de gastos médicos, ¿ok? Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de estar al pendiente de aquellas mujeres que en verdad lo necesitan. O sea, en esas mujeres que son viudas y que en verdad necesitan ayuda. Pastor, ¿puedo ayudar a cualquier viuda? No, fíjense lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Aquí habla de padres, pero si tú tienes una tía que es viuda, tienes una prima que es viuda, bueno, de mayor edad, tienes eh, ciertas familiares y amigos que son viudas, ayúdalas. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Que la iglesia, en aquel entonces, lo que hacían es que la iglesia se encargaba de las viudas, pero Dios instituyó y dijo, sí, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, hay demasiadas viudas dentro de la iglesia y muchas de ellas están jóvenes y no son verdaderamente viudas. Muchas de ellas tienen familia y la familia no se quiere encargar de ellas y no las quiere echar en la iglesia para que la iglesia las mantenga y eso no debe ser así. Dice, la iglesia solamente debe de ayudar. No estoy hablando de la iglesia del conjunto de individuos, sino verdaderamente ya con el orden del pastor y todo ese tipo de cosas y las personas para sacar recursos económicos de la iglesia para ayudar a las viudas. Dice el apóstol Pablo, nosotros queremos ayudar a las viudas, pero las que verdaderamente lo son. Es decir, aquellas viudas que todavía tienen familiares, que sus familiares las mantengan. ¿Te das cuenta que tú y yo tenemos la necesidad y el mandato de Dios de ayudar a nuestros familiares, sobre todo mujeres que son viudas? Entonces, versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Aquí hay dos cositas. Una, más la que en verdad es viuda, ¿ves? Aquí Pablo está hablando, no todas son viudas verdaderas, porque viuda no solamente es la que murió su esposo, sino la que murió su esposo y quedó desamparada totalmente. ¿Sí me explico? Vamos a suponer que una señora rica quedó viuda. Bueno, ella no es viuda, viuda, como dice la iglesia, para ayudarla, sino que es una persona viuda porque falleció su esposo, pero como ella es rica, pues bueno, no es de la que ocupa la ayuda, sino que las que verdaderamente ocupan ayuda. Después dice ahí, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones. Pablo nos dice que aquellas personas que son viudas, que tienen ya grandes como de 70 años, Pablo nos dice que pues se les murió el marido y que esas que son viudas, que verdaderamente aman al Señor, pues no van a buscarse casarse porque ya tienen 70 años y se van a enfocar como quien dice a la oración. Entonces, eso es lo que Pablo decía ahí. Quiero que entiendas aquí la palabra dice súplicas. Si tú te vas al capítulo 3 dice Pablo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones. No viene la palabra súplica. Bueno, un sinónimo de súplica, de suplicar, es rogar. ¿Ok? Entonces, lo que dice en el capítulo 2 que dice que se hagan rogativas, es exactamente la misma palabra suplicar, es un sinónimo. ¿Ok? Bueno, entonces dice ahí en el versículo 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, eso es bien importante, sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Aquí Pablo te está diciendo que hay viudas que han quedado completamente solas y no tienen de quién depender más que de Dios. A esas son las que hay que ayudar. Versículo 6.
Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Fíjate lo que está diciendo ahí. Hay viudas, dice Pablo, que quedaron jóvenes a los 40, 50 años y se entregan a los placeres. Dice Pablo, esas mujeres que quedaron viudas y se están entregando a los placeres, sin saberlo, están muertas espiritualmente. ¿Por qué? Porque en lugar de seguir su comunión con Dios, se han entregado a sus pasiones porque quieren seguir teniendo relaciones sexuales y Dios instituyó las relaciones sexuales para que las tuviéramos dentro del matrimonio, no fuera. ¿Qué significa fuera? Cuando una persona tiene relaciones prematrimoniales o antes de casarse con la persona que sea, eso se llama fornicación. Y Dios te dice que la fornicación es pecado. La persona que casada está con su pareja, pero tiene relaciones con otra persona, ya sea la mujer con un hombre o el hombre con una mujer, eso se llama adulterio. Y Dios también dice que el adulterio es pecado, ¿ok? La palabra de Dios nos dice muy claro que ningún fornicario ni ningún adúltero heredará el reino de Dios y que ninguno que se diga ser perdón, que practique la fornicación o el adulterio podrá entrar en los cielos, ¿ok? Solamente arrepintiéndose y pidiéndole perdón a Dios de eso, ¿ok? Bueno, entonces Dios instituyó el sexo dentro del matrimonio y es lo que Pablo le está diciendo aquí. Hay viudas que se quieren entregar a sus placeres. Sigamos adelante. Versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Fíjate lo que Pablo está diciendo, le está diciendo Timoteo, enséñale esto a las viudas, para que las viudas que están cometiendo no adulterio, fornicación, porque pues, se murió el esposo, fornicación, diles que ya no lo hagan. O una de dos, que se queden sin casar o que se vuelvan a casar. Y eso es lo que va a ver ahorita Pablo más adelante. ¿Ok? Versículo 8 dice, versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Acuérdense que este versículo 8 está haciendo referencia al versículo 4, donde dice que si hay una viuda y tiene familiares, pues los de su casa tienen que apoyarla. Entonces, este versículo le está hablando eso y le está diciendo, porque si tú que tienes una viuda y que verdaderamente es viuda, no porque, te vuelvo a repetir, no porque tú, vamos a suponer que tu tía se murió, pero aunque tu tío se murió y dejó viuda a tu tía, pero tu tía eh, eh, tiene hijos y la pueden mantener y todo ese tipo de cosas, bueno, ya no te corresponde a ti ayudarla. Pero vamos a suponer que tu tía se quedó viuda y no tiene hijos y tu tío no tenía seguro de gastos médicos y tu tía no se quedó en la calle, pero está sola. Ahí nos manda la palabra de Dios, ayudarla. No solamente ayudarla de cómo estás, tía, sino económicamente. Nos manda la palabra de Dios, ir con la tía, darle la mayor atención que podamos y económicamente poderla ayudar, ¿ok? Eso dice la Biblia, que si nosotros no proveemos, fíjate lo que dice, voy a leer el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Esto también nos llama a otra, no olvídense las vidas por un segundito. Eso también nos llama que si nosotros estamos en nuestra casa, en nuestra familia, y no trabajo, te dice que si no provees para tu familia, estás negando la fe. Está hablando especialmente a los hombres, porque en aquel entonces, y todavía yo soy un firme pensador que la mujer no debe trabajar a menos que se necesite en el hogar. Yo estoy convencido que el hombre, Dios nos dio la fuerza para trabajar, traer el sustento económico, llevarlo a la casa y que nuestra esposa se encargue de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos, de educar bien a nuestros hijos. No hay mayor trabajo. Fíjate bien, no hay mayor trabajo que el que hace una madre en su casa con sus hijos. Si usted no está instruyendo bien a sus hijos, usted no es una buena madre. Si usted no le está dedicando el tiempo necesario a sus hijos, el mundo los va a adoctrinar. ¿Me está entendiendo? Con esto me está diciendo, pastor, que no debo trabajar. No, no estoy diciendo eso. Si tú tienes la posibilidad de trabajar, pero también estar con el mayor tiempo con tus hijos, hazlo adelante.
pero nunca lo hagas a costa de dejar a tus hijos. Tus hijos, lo más importante en la vida es tu relación con Cristo. La segunda cosa más importante es tu cónyuge, ni tus hijos. Lo más importante fuera de Dios es tu pareja. Lo tercero más importante son tus hijos. Tus hijos el día de mañana se van a ir y tú te vas a quedar con tu cónyuge. Por eso tu cónyuge es la persona más importante. En tercer lugar son tus hijos. Tú los tienes, Dios nos ha dado esa bendición a nosotros para prepararlos. ¿Ok? Bueno, por eso aquí dice que tenemos que proveer también. Es decir, todas aquellas personas que estamos en Cristo, tenemos que trabajar, tenemos que echarle ganas a la vida y Dios nos va a proveer. Pero también hay personas que vivimos del Evangelio. Ahorita se los explico más adelante. ¿Ok? Versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda. Fíjate, aquí nos va a tocar, Pablo, ¿cómo se dice? Unos requisitos de la viuda que verdaderamente es viuda, ¿ok? Y a la que yo debo de ayudar. Y nos vamos a dar cuenta que, hijo, eso, que las viudas también tienen que cumplir ciertos requisitos. Y vamos al primero, versículo 9. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, es decir, las viudas de 50, 40 años. Dice Pablo, no las pongas en la lista porque esas todavía están jóvenes, todavía pueden trabajar y todavía se pueden volver a casar. Pero aquella que tiene 60 años para abajo, esa ponla en la lista porque pues ya decimos aquí en México, ya está traqueteada, ya es difícil que se case, y pues vamos a ayudarla, ¿verdad? Después dice que haya sido esposa de un solo marido. ¿Qué significa que haya sido esposa de un solo marido? Que le haya sido fiel a ese marido. Una vez bueno, una vez conocí a una persona que había sido amante de un señor y seguía siendo amante de ese señor ya a sus 70, 80 años. Es decir, el señor tenían 80 años, 70, pues ponle 70 y tantos. El señor tenía como 80 y la señora como 70 y seguía siendo amante de ese señor. Y aunque ya no tenían relaciones sexuales, pero tuvo hijos y seguía pues, viéndose como esposo y él todavía tenía su otra esposa, etcétera, etcétera. Y cuando leyó este versículo, cayó y, de rodillas y le dijo a Dios, perdóname, Señor. Y fíjate, es un versículo que si lo pones no tiene mucho en su contexto acerca de eso, pero me acordé de esa anécdota de cómo la persona me dijo, oye, Adrián, te quiero contar esta anécdota, esta situación. Y pues yo todavía soy amante de fulanita de tal, aunque a pesar de mis 70 años ya no tengo relaciones sexuales con él, pero nos seguimos viendo como pareja y ve a mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí fue donde cayó. Y leyendo este versículo, me acuerdo, se convictó de su pecado y le pidió perdón al Señor. Gloria a Dios. Bueno, este segundo requisito, que sea fiel, que haya sido fiel a su esposo, ¿ok? Tercer requisito, que tenga testimonio de buenas obras. ¿Te das cuenta? Primero tiene que ser que tenga menor de 60 años. Segundo, que haya sido fiel a su esposo. Tercero, que tenga testimonio de buenas obras. No solamente que ella diga que haga buenas obras, sino que la gente le conste que la persona tenga frutos de buenas obras. ¿Te das cuenta que la iglesia no puede mantener a todas las viudas? A veces nos llegan personas con problemas así de viudez a la iglesia o a la fundación y nos piden que les ayudemos. Y claro que sí, les ayudamos una que otra vez así, pero ya mantener un plan constante de ayuda a las viudas, tenemos que seguir la palabra de Dios y aplicamos estos requisitos que nos marca la palabra de Dios. Tercero, en el versículo 10 dice que tengan testimonio de buenas obras. Tercero, si ha creado hijos. ¿Por qué si ha criado hijos? Fíjate que la palabra no dice parir hijos, dice si ha creado hijos. Hoy en día vemos crear como que yo crié a ese niño o crié a mi hijo. La palabra criar, criar en el antiguo, perdón, en esa época no solamente era dar a luz y tener al hijo, porque hoy en día cuando decimos yo, no sé, fulanita tal crió a ese hijo, decimos como que si lo cuidó y lo tenía ahí y lo dio a luz y lo cuidó. Pero la palabra criar no significa eso, sino significa instruir al niño. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que haya tenido hijos y los haya instruidos, los haya
criado en el temor del Señor, les haya hablado de Dios, haya buscado que esos hombres o mujeres o niños que hayan sido, perdón, que se hayan convertido en buenos hombres y mujeres de Dios, ¿ok? Después dice, si ha practicado la hospitalidad, te das cuenta que ya vamos en el, qué sé, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, creo. Si ha practicado la hospitalidad, es decir, la palabra de Dios nos manda a ser buenos huéspedes, perdón, a hospedar huéspedes en nuestras casas. De hecho, la Biblia nos exhorta que podamos hospedar a personas que necesiten de nuestra ayuda. La Biblia nos enseña que debemos de hospedar a hermanos en la fe que a veces no tienen dónde quedarse también. ¿Ok? Ya les conté mi caso, que una vez también Dios me habló para cuando así conocí a Andrew. No sé si muchos de ustedes conocen a Andrew. Andrew es hace 4 años es un chavo de Sudáfrica que se vino a vivir a México porque Dios le habló que se viniera a venir a México y por azares del destino, bueno, no el destino de Dios, me lo encontré en un parque y en un parque platicando con él, me dice que se estaba quedando a dormir en casa de otro hermano, pero pues ya nomás tenía que estar ahí como 1 o 2 semanas. Entonces le abrí las puertas de mi casa sin conocerlo, a mi espíritu, Dios me habló y me dijo, invítalo a tu departamento y se quedó con mi departamento, creo que se quedó conmigo a vivir, no sé si 1 o 2 meses por ahí. Pero bueno, eso fue hace 4 años. Nosotros nos manda Dios a ser eh, buen- eh, buenos anfitriones, a tener huéspedes, ¿ok? Bueno, ha practicado, cuando dice ha practicado la hospitalidad, no significa que haya sido hospitalidad a mis primos, a mis hermanos que vinieron de otra parte del mundo y se quedaron en mi casa. No, la hospitalidad tiene que ver, lo que está hablando aquí la palabra tiene que ver con personas que no conoces o personas que necesitan tu ayuda o personas que ya conoces pero necesitan tu ayuda, ¿ok? Si ha lavado los pies de los santos. Este es un tema que muchas personas lo toman literal. Hay iglesias que lavan los pies de las personas porque, porque era una práctica que se hacía en las iglesias antiguas. Pero ¿por qué se hacía esto? Bueno, porque antes los zapatos no eran zapatos cerrados. Antes se utilizaban muchas sandalias o eran las sandalias el zapato que se conocía. ¿Ok? Entonces, es decir, se dejaban ver los dedos y los caminos eran de tierra y había mucha popó de vaca y de animales en el camino y la gente pisaba la popó, la gente, el aire que hacía. Entonces, cuando llegaban a una casa se acostumbraba a que si tú fueras buen anfitrión, le lavaban tú mismo o mandabas a alguien de tu casa que le lavara los pies a las personas que llegaran. Vamos a suponer que yo voy a tu casa, vamos a suponer que estamos en la época de Jesucristo y que yo llego a tu casa, ¿ok? Entonces, si tú eres buen anfitrión, tú tenías una charolita con agua para lavarnos los pies de los que llegamos a tu casa. Imagínense eso, ¿eh? La, la, ¿Cómo se dice? La humildad que uno tiene que tener para arremangarse los brazos. Imagínate el pie, a lo mejor no muy bonito, a lo mejor sí muy bonito, a lo mejor con hongos, con callos, con lo que tú quieras. Y la persona tenía que lavarle los pies por amor a la otra persona, ¿ok? Ahora, en muchas iglesias se sigue haciendo esta práctica de lavar los pies. Yo, como les digo a las personas, esta no es una práctica que nosotros debemos seguir haciendo constantemente para lavar los pies, para mostrar humildad. ¿Por qué? Porque esta era una práctica que se hacía para ser buen hospitalario, ¿ok? Para lavarle los pies, como les comenté, por los caminos que venían. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar hoy en día a nuestras vidas? Siendo humilde con las personas. A veces he estado en 2 iglesias donde me ha tocado lavar los pies y que me los laven. Y yo a veces digo, esa práctica, hacerla una vez al año o una vez cada 3 años, está muy bien, porque nos enseña a amar al prójimo. Pero no debe ser una práctica como en muchas iglesias que lo hacen una vez al mes o que lo hacen muy así. No es una práctica esa. Hay que practicar humildad. Lo que nos está diciendo la palabra es que practiquemos humildad. Si tú le quitas, practica que haya lavado los pies, ponle si quieres la palabra que haya sido humilde, que yo le haya dado el primer lugar a otra persona, que yo haya atendido y me haya quitado, como quien dice, el sombrero, o me haya quitado, se me olvidó la palabra, pero bueno, que yo le haya dado, me haya esmerado por ser buen anfitrión para la persona que viene. ¿Ok? Después dice ahí, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos. Fíjate que eso es otro requisito.
que la verdadera viuda es aquella que ha ayudado a las personas que más lo necesitan. Después dice, si ha practicado toda buena obra. Toda, la palabra toda buena obra es toda buena obra. ¿Ok? Lo que, todo lo bueno lo ha practicado, perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros como iglesia debemos ayudar a las viudas, tenemos que ayudar a las viudas que en verdad lo son, las que tengan estos requisitos y cumplan estos requisitos. Tal vez alguien puede decir, oiga, pues qué requisitoso, pero aquella persona es viuda y yo la quiero ayudar. Tú la puedes ayudar, no hay ningún problema. Como persona tú la puedes ayudar, pero como iglesia, es decir, como yo, por ejemplo, que soy pastor de una iglesia, que soy pastor de una pequeña iglesia que tenemos, ¿ok? Y vamos a suponer que viene una persona y nos dice, es que ella es viuda, ¿la pueden ayudar? Primero que cumpla con los requisitos. Si no cumple con los requisitos, no la podemos ayudar. Oye, qué feo es que esto, que el otro. No, estamos siguiendo la palabra de Dios, ¿ok? A veces es muy así, sí. Ahora, si hay una persona dentro de la iglesia que la quiere ayudar, la puede ayudar. ¿Por qué la iglesia no la puede ayudar? No es que no la pueda ayudar. Lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es administrar los recursos económicos para dárselos a aquellas personas que en verdad lo son viudas y a aquellas personas que no solamente en verdad han sido viudas, sino que también hayan hecho la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Ok? Esa es la diferencia. Vuelvo a repetir, si tú como persona la quieres ayudar, lo puedes ayudar, pero con finanzas de la iglesia no podemos. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar esas finanzas para las que verdaderamente lo son. ¿Ok? Bueno, vamos al versículo 11. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Dice ahí, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Este versículo 13 parece que es una regla universal para todas las viudas, pero no. Aquí está hablando en el contexto de lo que estaba pasando en Efesios, de las viudas que Pablo conocía y de la situación que estaba pasando en Efesios. Ahora, que sí hay una correlación mucho hacia las viudas que así sean, sí, porque una viuda, pues al quedarse sola y tiene, digámoslo, más tiempo libre, tiene más tiempo para ella y se vuelve intrometida, se vuelve a meter en cosas que no le importan, etcétera, 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 etcétera. No es una regla, pero muchas de ellas así son, ¿ok? Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Muchas personas me preguntaban, oye, una persona que quedó viuda se puede volver a casar. Aquí está la respuesta. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Voy a volver al versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, es decir, no solamente que se casen, que tengan hijos, críen hijos y gobiernen su casa. Fíjate que hay algo bien importante. La palabra de Dios dice que la mujer debe gobernar su casa. No está hablando que la mujer debe gobernar al hombre, no. Dios le dio al hombre el lugar de liderazgo para cuidar a su mujer y a su esposa y a sus hijos. O bueno, su mujer, a su esposa e hijos, ¿ok? La mujer tiene la responsabilidad de gobernar su casa cuando el marido no esté. Y cuando el marido viene, ella tiene la responsabilidad de co-gobernar con el hombre. Pero recuerden que el hombre tiene la última palabra porque así lo instituyó Dios. No tanto porque, qué machistas. No, Dios no es machista. Pero entonces, ¿por qué Dios lo puso? Porque Dios le tuvo que dar un orden a todo esto. Y Dios hizo primero el hombre, instituyó el hombre, y del hombre salió la mujer, del hueso del hombre, de la costilla salió la mujer. Por eso el hombre es protector hacia la mujer. Y por eso el hombre tiene la última palabra, porque nos ha dado la oportunidad de Dios, nos ha dado la bendición Dios a los hombres de poderlas, cuidarlas, amarlas, protegerlas, proveerles todo lo que necesitan. ¿Sí me explico? Eso es algo que si lo entiendes como mujer, vas a entender
la, i- la igualdad que tenemos a ser hombre y mujer, hijos de Dios, pero que Dios le ha dado ese poquito peso de más al hombre, no para gobernarla, no para pisotearla, no para pegarle, no para maltratarla, sino para tomar decisiones sabias, para amarla, cuidarla, protegerla y proveerle lo que necesita. ¿Estás entendiendo la diferencia? Bueno, y mientras el hombre esté trabajando, la mujer tiene que gobernar su casa. Mujeres flojas, mujeres que no trabajan en la casa, mujeres que no hacen el quehacer, mujeres que no cocinan, mujeres que no crían hijos, mujeres que no están al pendiente de las tareas del hogar, no están gobernando bien su casa. Dios ha puesto a la mujer en una posición. Muchas personas pueden ver, pero es una de chacha o de esto, de... No, no es así, no es así. Dios les ha dado la oportunidad a las mujeres de crear de una casa un hogar, de crear de unas personas una familia. Dios les ha dado la responsabilidad más grande, que es crear hijos, que es educar a los hijos. No hay mayor bendición que cuidar a los hijos, criar a los hijos. ¿Me estás comprendiendo? Si tú como mujer tienes un buen esposo que se va a trabajar y se mata todo el día trabajando y se mete 8, 10 horas o 6 horas trabajando y regresa a su casa, la mujer tiene que gobernar bien su casa para que cuando el marido llegue, el marido pueda atender a su mujer porque está toda la casa bien gobernada y porque sabe que sus hijos están bien, sabe que sus hijos hicieron la tarea, sabe que sus hijos no solamente hicieron la tarea, sino que comieron bien, no solamente que comieron bien, sino que leyeron la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y el marido se puede ir confiadamente a trabajar para traer más dinero, proveer a la familia y proveer todo lo que la familia necesita. Nada más que a veces pensamos mal porque hay muchas personas que no se portan como hombres. Hay muchos hombres que en realidad no se portan como el hombre que deberían de ser. Y se van y agarran un día para ellos, se toman todo el alcohol y hacen babosada y media, ¿cierto? Este, hay muchos hombres que regresan, maltratan a la esposa, maltratan a los hijos, le hablan mal, ya algunos regresan borrachos, algunos se pierden todo el día, algunos se la matan trabajando, trabajando y cuando regresan a la casa regresan de mal humor. Eso no está bien. Pero bueno, eso es tema de otro lado, de otro día, perdón. Lo que les quiero decir es que la mujer tiene que aprender a gobernar bien su casa. Ahí lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice, quiero pues, versículo 14 que las viudas jóvenes, perdón, eh, eh, sí, versículo 14 quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen a sus hijos, gobiernen su casa, que no den, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, es decir, que no le den ventaja al diablo. Se dan cuenta que si las mujeres no crían hijos bien o no gobiernan bien su casa, le están abriendo la puerta al diablo para que el diablo siembre cosas en tu matrimonio, siembre cosas en tus hijos. Por eso ahí dice, no le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Fíjate lo que dice aquí. Algunas viudas que han sido menor de 60 años por sus pasiones sexuales se han ido a fornicar en lugar de esperar volver a casarse. Versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son viudas. ¿Te das cuenta de lo que dice este versículo 16? Resumen los versículos que hemos leído acerca de las viudas. Dice que si alguna persona que es creyente y tiene una viuda, no se la avientes a la iglesia, atiéndela tú. Pero si hay mujeres que son verdaderamente viudas y no son nada tuya, llévalas a la iglesia y la iglesia tiene que ser responsable de ellas de acuerdo a lo que leímos ahorita. Versículos 17. Los ancianos que gobiernan bien, aquí la palabra ancianos no es la palabra abuelito, aquí la palabra anciano es la palabra líderes de la iglesia, ¿ok? Los ancianos o los líderes que gobiernan bien, fíjate lo que dice aquí,
Los ancianos o los líderes o pastores o maestros que gobiernan bien sus casas, perdón, que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero su salario. Para aquellas personas que dicen que el pastor no trabaja, el pastor, nosotros tenemos un trabajo que es predicar y enseñar la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, aquí nos enseña que aquellos que trabajan mayormente en enseñar y predicar la palabra de Dios, ¿qué dice ahí? Que los tengan por doble estima. Si tú tienes un pastor y ese pastor se esmera por estudiar la palabra de Dios y por enseñarte la palabra de Dios, por predicar y enseñar la palabra y por estudiarla y por vivirla, tú tienes un buen pastor y lo tienes que tomar en doble estima. Fíjate lo que dice la palabra, no yo. Dice, los ancianos que gobiernan bien o los pastores o los líderes de una iglesia que gobiernan bien la iglesia sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar. Es decir, tal vez hay otros líderes en la iglesia, pero dice que tengas de doble honor a aquellos que trabajan estudiando la palabra de Dios para enseñarla. A veces piensan que nuestro trabajo no es trabajo, pero sí es trabajo. Pasar tiempo con Dios, leer la Biblia, orar, pasar más tiempo, leer, orar, hacer estudios, quebrar la Biblia de la manera que Dios quiere que la analicemos, entenderla, comprenderla, volver a estar ahí, etcétera, etcétera, volverla a vivir, pasar tiempo con personas contándonos sus problemas para ayudarles. ¿Sí me explico? La próxima vez que veas un buen pastor así como este o un buen maestro, que es mi caso, tenlo en doble estima a esa persona, porque esa persona, así lo dice la palabra de Dios. Versículo 19, contra un anciano, es decir, contra un líder de la iglesia, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Fíjate que esto es bien importante, los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Fíjate que esto es bien importante. Aquella persona que persiste en pecar dentro de una iglesia, repréndelos delante de todos. ¿Cuándo ha sido una iglesia donde reprenden a una persona por pecar, por pecar? Como se los he dicho, yo he ido a muchas iglesias donde van personas que yo conozco que son fornicarios y no se arrepienten de su pecado y van a la iglesia y siguen yendo y siguen yendo y siguen yendo y a pesar de un año no hay ningún cambio. El pastor no ni habla con ellos ni nada, cuando aquí la palabra de Dios nos dice que si hay personas y se conocen personas que están en pecado, no solamente dice que trabajes con ellas y las trates de ayudar, sí. Dice que si la persona no se arrepiente, sigas trabajando con ellas. Y si no se arrepiente, sigas trabajando. Pero que va a llegar un momento en que el punto en que tienes que decirlo delante de todas las personas de la iglesia, decir, personas, hermanos, yo he hablado con fulanito de tal o fulanita de tal, y él o ella tiene un año, 2 años y no se quiere arrepentir de este pecado, y hoy hacemos público ese pecado de ella, no para decir, mírala qué mala, sino para que la traten de ayudar. Y pues bueno, ¿sí me explico? Esto es bíblico 100%. ¿Por qué? Porque si no, las personas van a pensar que pueden ser parte de la iglesia aún viviendo en pecado. Y no puede ser parte de la iglesia aún viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y cuando Dios llama a las personas, las llama a santificarse, es decir, apartarse del pecado. Y cuando la persona decide apartarse del pecado, por eso le ha dado su vida a Cristo Jesús. No estoy diciendo que no vayas a caer nunca en pecado, no. Hay una diferencia entre cometer pecado y practicar el pecado. Practicar el pecado es todos los días te levantas buscando practicar, hacerlo malo y pecar pecado. Caer en un pecado significa que te has alejado de ese pecado y tal vez en X tiempo vuelves a caer, te arrepientes, le pides perdón a Dios y te alejas y no vuelves a caer en un tiempo y vuelves a caer. Eso es pecar normal. Cuando practicas todos los días, te levantas a practicarlo, es lo que está diciendo aquí. Eso tiene que ser denunciado, tiene que ser hablado en la iglesia. Versículo, versículo 21. Te encarezco delante del Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio y no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué significa eso? Que hay iglesias en las que
Sí les conté la historia, ¿no? De una iglesia que tenía una persona muy rica que había dado mucho dinero y que daba mucho dinero a la iglesia y que sabían que era una persona que tenía dos casas, es decir, un amante, y que el pastor nunca le decía nada, a pesar de que él sabía, el pastor nunca le decía nada. ¿Por qué? Porque daba ofrendas muy jugosas y decían, ocupamos esto, y él era el primero en donar, donar y todo eso. Entonces, una vez Dios le habló al pastor y le dijo, ¿cuándo le vas a hablar a este hombre de su pecado? ¿No has visto lo que dice la Biblia? Y Dios lo llevó a este versículo y le dijo, tú sabes que él está en pecado porque él te lo ha contado a ti. No te lo ha contado como un amigo, te lo ha contado como su pastor y ya tiene mucho tiempo y año tras año no se ha alejado de él. ¿Qué vas a hacer? Y dice que Dios lo confrontó un día y que le dijo a este hombre, le dijo, oye, pues mira, te voy a dar cierto tiempo para que salgas de esa situación. Si no, voy a tener que decir tu pecado públicamente. El hombre lo amenazó con quitarle todo, inclusive cosas que había dado y demás. Y el pastor dijo, discúlpame, me puedes quitar la iglesia si quieres, el lugar físico, todo lo que has donado, pero no me puedes quitar lo que la palabra de Dios dice. Y dicho y hecho, pensó que nunca lo iba a decir y un domingo se para este pastor y habla a la iglesia acerca de la vida de ese hombre que todo mundo conocía que vivía. ¿Saben qué pasó? La iglesia, en lugar de crecer, se estaba haciendo más chica porque todo el mundo sabía del, perdón, la iglesia, en lugar de seguir creciendo, se hacía más chica porque todo el mundo sabía de la situación de esa persona y cómo el pastor lo solapaba. Pero cuando el pastor tomó la decisión de hacerlo bíblicamente lo que la palabra de Dios dice, las personas tomaron en doble estima a ese pastor y lo apoyaron porque dijo, sí, cierto, no va a ser difícil con todo lo que ese señor aportaba, pero tenemos que seguir la palabra de Dios. Y la iglesia se fortaleció y creció en santidad. Vamos a leer el versículo, los últimos versículos. Dice, versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en los pecados ajenos, consérvate puro. Aquí en el versículo 22 muchas personas piensan que al poner las manos sobre las personas participan en pecados de otras personas. No, no es así. Aquí lo que está hablando de imponer manos no se trata de déjame orar por la persona. No, porque me ha tocado personas que dicen, no, no ores por la persona con las manos, porque si le pones las manos te puedes hacer partícipe de sus pecados. No, aquí no habla de eso. Aquí está hablando de ungir a una persona como líder de una iglesia que no cumpla con los requisitos que hablamos en el capítulo 3 y donde tú le pongas tus manos para ungirlo y decir, este va a ser el nuevo líder y no conoces bien acerca de él. Dice, entonces sí te vas a hacer partícipe de sus pecados porque tú lo estás poniendo como líder sin que cumpla con los requisitos. Eso es lo que habla. Versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Aquí siempre les digo, el vino no es pecado. El alcohol, hoy en día, por ejemplo, las botellas de whisky, de ron y todo ese tipo de botellas traen no solamente alcohol, pero no solamente vino, sino traen un alcohol que es un alcohol que mata. Es decir, el vino fermentado, por ejemplo, el vino de la uva, que es el vino rojo y todo ese tipo de cosas, no trae ese alcohol que mata, sino trae un alcohol que es fermentado a través de la fruta, ¿ok? Pero la Biblia sí condena el emborrachamiento, pero no condena el tomar. Es decir, yo me puedo tomar una copa de vino, dos copas de vino. Pastor, ¿me puedo tomar tres, cuatro tragos de ron? Pues de poder sí puedes, pero el ron y ese tipo de cosas no es el vino que Dios hizo, sino es el alcohol que el hombre inventó y es un alcohol que daña el hígado y muchas de esas cosas. ¿Sí me explico? Bueno, pastor, entonces ¿es pecado tomar? No, no es pecado tomar, lo que es pecado es el emborrachamiento, ¿ok? Del vino, no del alcohol, que es diferente. Versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiesto las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Dios te está diciendo que las personas que quieren ejercer un liderazgo dentro de la iglesia, hablando de liderazgo otra vez dentro de la iglesia, a algunas personas se les ve luego, luego que no pueden ser líderes de la iglesia. Entonces, ¿para qué lo pones? O si lo pusiste, quítalo, ¿sí me explico? O si tú quieres ser una persona que quiere aspirar a ser líder, que Dios te use tu vida,
Dios te está diciendo aquí en este versículo, yo quiero usar tu vida, pero hay muchas cosas visibles en tu vida que no permiten que yo te use. Y hay muchas personas que ocultan esas cosas que parecen muy bien ocultadas ante la vista de las personas, pero ante Dios todo es transparente y Dios todo lo ve. Versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Ya se nos va a acabar el tiempo. Luego hablo acerca de la esclavitud. Muchas personas me preguntan a veces, oiga, pastor, ¿por qué Dios permitió la esclavitud? Pero bueno, eso es para otro tema otro día. Dios no inventó la esclavitud, el hombre la inventó, pero Dios está dando una salida y le está diciendo en este versículo que a los esclavos que tienen amos creyentes, sírvanles mejor y ténganlos de doble estima porque son hermanos creyentes. No vayan, lo que Dios le está diciendo ahí es que si tú eres esclavo creyente y tienes un amo creyente, no digas, pues somos, porque él es creyente y ya no lo voy a servir bien. No, Dios nos incita, perdón, a que todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de hablarla, de poderla comprender un poquito, de poderla estudiar. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha hablado y nos ha enseñado, sobre todo para entender que debemos ser buenos líderes y que tu palabra tiene requisitos. Y ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponle si quieres terminar.